mientras estaba preparando, esto lo venía pensando hace unos cuantos días atrás, digo, ¿en qué me metí? Decía yo, bueno. Pero vamos de a poco. Esta es una carta que se escribió más o menos en el año 49 después de Cristo, en el primer viaje misionero. Pablo instala o funda algunas iglesias en ese sector de Asia Menor. Obviamente la carta está escrita por el apóstol Pablo, eso no cabe ninguna duda. Y eran unas cuantas iglesias en esa zona en la cual Pablo había predicado acerca del Evangelio. Si se acuerdan, vamos a capítulo 1, que le dice, ¿quién les predicó un evangelio diferente? Sea anatema, ¿no? Y no es que haya otro evangelio, ¿no? Sino hay un evangelio solo, ¿no? Es el de la gracia. Pero habían algunas personas, estos llamados judaizantes, estos judíos que decían, no solamente es por gracia, se necesita ver que se conviertan al judaísmo para después acceder a la gracia de Dios. Y bueno, esto tiene como un contexto muy profundo, que era qué significaba convertirse en el judaísmo, pero no lo vamos a entrar en eso. Pero sí lo que trabaja mucho el libro de Gálatas es que la forma de convertirse al judaísmo, una de las cosas esenciales era la circuncisión, ¿no? Esto que aparece a lo largo del Antiguo Testamento y aparece, si nos miramos en Hechos capítulo 15, hay un concilio que se trata entre todos los apóstoles acerca de, bueno, ¿la circuncisión también es para salvación o no? Y ellos obviamente que llegan a un consenso que no. Ahora, esta situación de los hermanos en Galacia era crítica. Era una situación que traía muchos problemas a la iglesia en su entonces. Pero yo quería detenerme y pensar en unos minutos acerca de la circuncisión como tal. Vemos ahí en el libro de Génesis, capítulo 17, versículos 9 al 14, cuando se establece esta idea de la circuncisión, que es Dios a Abraham, que dice, como yo he hecho este pacto con ustedes, la señal de que hemos hecho este pacto es por medio de la circuncisión. Era una operación en los genitales de los hombres, de todo hombre, al tener 8 días de nacido. Y bueno, esto se traslada a lo largo del tiempo con todos aquellos que son pueblos judíos o aquellos que se han de convertir al pueblo de Israel. Ahora, también la Biblia habla de otro tipo de circuncisión, que lo habla el Antiguo Testamento también. Y lo encontramos, por ejemplo, en Deuteronomios 10, 6. Acompáñenme, así queda un poquito claro. Deuteronomio 10, versículo 6. Le erré el pasaje. Pero la idea, podemos buscar Jeremías, perdón, pero le erré a la cita. Jeremías 4:4. Dice, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestros corazones, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Esto está hablando en otro contexto, pero hay una idea en el Antiguo Testamento acerca de la circuncisión del corazón, ¿no? De que no es una cuestión solamente externa, sino que dice Dios, tanto en Deuteronomio, que ahora parece pasaje, pero en Jeremías 4:4 habla de una circuncisión del interior, ¿no? Y esto es lo que se enfatizaba en el pueblo de Israel, en Abraham, y lo que Dios quería enfatizar, que no es solamente una cuestión externa de obra, de algo visible, sino que lo esencial era lo que pasaba en el corazón. El pueblo de Israel eran buenos circuncidándose físicamente. 36. Muchas gracias, Gustavo. Eran muy buenos circuncidándose externamente. Pero el pueblo de Israel, una vez tras vez y tras vez, cae en la desobediencia a Dios. Entonces,
esa circuncisión del corazón, de eso que pasaba algo íntimo entre Dios y cada persona de ese pueblo, muchas veces no sucedía. Y yo ponía ahí, la circuncisión del corazón tiene que ver con la obediencia a Dios más que un acto físico. La circuncisión del corazón tiene que ver con el arrepentimiento genuino más que con algo físico. Y Pablo en Romanos 2:29 también habla al pueblo judío ahí en Romanos que la circuncisión del corazón tiene que ver con una relación verdadera e íntima con Dios. Entonces, en lo que nosotros podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo, esta idea no es algo externo, no es alguna práctica externa, sino es algo que tiene que pasar en el corazón de las personas por medio de la relación con Dios, por medio de la obediencia con Dios y por medio del arrepentimiento. Y yo ahí me trasladaba a Marcos capítulo 12, versículo 29 y 30. El Señor Jesús hablando con un fariseo, el fariseo le pregunta, bueno maestro, ¿y cuál es la ley más importante? Yo estaba siempre muy preocupado por la ley. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Ahora, si empezamos a detallarnos en cada aspecto de esto de con todo, es lo amarás con tu corazón, con tu alma, con tu mente y tus fuerzas. Y 3 de las 4 características, que en realidad es todo el ser, son cosas que pasan en el interior. Cosas que pasan en el corazón es del interior. El alma es del interior. Y la mente son cosas del interior. Recién las fuerzas es algo que se exterioriza. Pero ahí Jesús le está diciendo, son cosas, en este mandamiento lo que estábamos instando era a que el amor a Dios, esta circuncisión, tiene que ser primeramente dentro del corazón. Y yo pensaba para mi vida en este aspecto. He sido un gran cristiano con las fuerzas. He sido un gran cristiano de que si me piden hacer algo, lo hago. Si tengo que ayudar a alguien, lo hago. Pero yo no sé si he sido un buen cristiano en el interior. En mi amor hacia Dios. En que mi entendimiento esté lleno de Dios. En que en mi alma, como dice el salmista, dice, necesite de Dios. En que a veces el alma la busco, la llenura del alma la busco por otros lugares. Y que mi corazón, mis emociones, todo eso que a veces nos lleva una mala pasada, que como dice la palabra de Dios, es engañoso y perverso, muchas veces no se centra en el amor de Dios. He sido un especialista en amar a Dios con la fuerza, con lo externo, pero a veces no he sido tan bueno amándolo en el interior. Yo quería trasladarte eso en esta noche a vos también. ¿Qué predomina en tu amor a Dios? El pueblo judío estaba muy concentrado en lo exterior. Estaba concentrado en cómo me veían, en que sí, soy un circuncidado, que cumplo todas las leyes, todas las reglas. Pero ellos se olvidaban muy fácilmente de que lo importante que Dios pedía era el corazón. ¿Cómo está tu corazón en esta noche para con Dios? Capaz que, gracias a Dios, y como lo ha dicho este fin de semana este hermano, estamos todos involucrados en tareas en el cuerpo de Cristo. Y eso es muy bueno, eso es necesario. Pero a veces he sustituido eso por mi relación con Dios personal. Mi relación ha pasado por las fuerzas nomás, y no por la quietud del corazón, del alma que busca a Dios. Ahora Gálatas nos plantea algunos versículos claves que no los puedo dejar de mencionar en esta noche. Hablando esto, teniendo esto presente, porque estos judaizantes estaban planteando, muchachos, no es solamente creer y la gracia de Dios. Los judaizantes están diciendo, hay que hacer cosas exteriores para llegar a alcanzar la gracia de Dios. Era una locura lo que estaban planteando.
Pero estos hermanos de Galacia estaban cayendo en esto. Y por ejemplo, Gálatas 2:16, Pablo dice, sabiendo que el hombre no se justifica por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. Y Pablo sigue detallando la fe en ese Cristo que nos amó hasta lo sumo. No hay ley, no hay obra, solo Cristo. Gálatas 3:11 dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente por qué. El justo por la fe vivirá. Y Pablo ahí, como al judaizante le está diciendo, ¿quieren que hable un poco acerca del Antiguo Testamento? Vamos a Habacuc. El justo por la fe vivirá. Siempre se trató de eso. Nunca fue por cosas externas, nunca fue por obras. Siempre se trató de la fe en Dios en el Antiguo Testamento, de la fe en el Hijo de Dios para nosotros hoy. Gálatas 4:5-6 dice, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibimos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, del cual clama, Abba, Padre. No solo hemos creído en la gracia, en la salvación que por Dios, sino que Él deposita su Espíritu en nuestros corazones y podemos tener una relación de confianza en esta expresión Abba Padre. Y el Gálatas 5:22-23, que todo el mundo lo conoce, dice, más el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y ahí es enfático. No es que, bueno, somos salvos y no tenemos que hacer más nada, no tenemos que hacer... No. Lo que Pablo está detallando es, no se hacen obras para poder ser salvo. No se vive de esta manera para alcanzar salvación. Pero sí se hace la obra por amor a Dios y por amor a los hermanos que ahora en un momento vamos a mirar. Ahora, lo que hemos leído en Gálatas capítulo 5, Pablo está haciendo como una conclusión práctica de todo lo que vino hablando acerca de una cantidad de cosas, acerca de esta idea, de este choque entre las obras y la gracia, cuando queremos las obras para alcanzar salvación, que de ninguna manera puede ser. Ahora dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y Pablo lo que está diciendo es, bueno, Pablo, no es por gracia, no es por obra. Pero ¿y qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que estar firmes? ¿Algo depende de nosotros? Y Pablo dice, estar firmes pero en la libertad que nos da Cristo. Y esa es la idea, ¿no? De que podemos sucumbir a esto, a que nos pongamos ciertas cargas como creyentes y pierdamos la libertad cristiana. Que parece más que una libertad, la vida cristiana parece un peso. Parece algo que venimos arrastrando. Pero Pablo es enfático y dice, no se contaminen con esto, porque esto es una carga para ustedes. Esto es algo que nos los deja caminar. Pero Pablo empieza a decir algunas palabras medias fuertes. Y en el versículo 2 dice, cuando ustedes ponen a las obras delante de la gracia, ustedes están desechando a Cristo. Y el versículo 2 dice, de nada os aprovechará Cristo. O en otra traducción que me gustaba dice, si dependen de la circuncisión para ser justo ante Dios, entonces Cristo no les sirve de nada. Es fuerte lo que dice Pablo. Las obras no van delante de la gracia de Dios. Primero va la gracia. Primero va lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y en consecuencia de él, en favor de ese amor, nosotros obramos para con otros, para con aquellos que no lo conocen todavía, pero ese es el orden. Pero cuando hacemos eso, dice Pablo, hemos desechado a Cristo. No solo eso, sino que en el versículo 3 dice Pablo,
están obligados a guardar la ley. O sea, si ustedes quieren vivir de la ley, dice, como aquí dice Pablo, háganlo. Pero escuchen una cosa, dice, están obligados a respetar toda la ley. Y Santiago 2:10 es claro, ¿no? Aquel que infringe una de esas leyes se hace culpable de toda. Entonces, Pablo va como que va escalando cada vez más abajo acerca de esta situación. Y esto que nos hablaba el hermano esta semana, yo no voy a compartir mucho de esto porque ya lo dijo muy bien, pero el versículo 4 dice, no solo todo eso, sino de la gracia habéis caído. Y esto puede traer un poco de confusión, si, entonces perdemos la salvación. Y no va por ahí. De hecho, en el original cuando dice habéis caído, trabaja esa idea del naufragio. Han naufragado de la gracia. Se han perdido. Pero no una perdición de condenación, sino se han perdido el norte, por donde tenían que ir. Y en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 18 y 19, también usa esta expresión. Dice, Timoteo, hijo mío, te encargo este mandamiento para que conforme a las profecías que antes se hicieron acerca de ti, presentes por ella la buena batalla y mantengas la fe y la buena conciencia, que por desecharlas algunos naufragaron en cuanto a la fe. Entonces, hay una posibilidad de que nosotros entendemos la palabra de Dios de esta manera y que creemos que es de esta manera. Que la gracia es la que nos salva. La que nos da el acceso a Dios, la que nos da la esperanza, la que nos da la salvación. Pero Pablo está diciendo, ojo, porque cuando pones la obra delante de la gracia, tu fe está naufragando. ¿Y cuál es el principio que quiero traer para algo práctico? Porque esto es como mucha cosa. Y que es lo mismo. Es solo Jesús. No hay más nadie. No hay más nada. Nuestra vida como creyentes es solo Jesús. En el sentido de que Dios no me puede amar más. Y me dice, ¿cómo? Dios no nos puede amar más. Porque la Biblia dice en Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, aquel que pone su vida por sus amigos. Y cuando Cristo puso su vida por vos y por mí, no éramos amigos. La Biblia dice que éramos enemigos. La Biblia dice en Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué quiere decir? Nosotros con lo que podamos hacer, con las obras que podamos hacer de bien, lícitas, yo no puedo que Dios me ame más por eso. Es imposible. Porque ya Dios me amó hasta lo sumo y hasta lo último cuando mandó a su Hijo Jesucristo a morir por mis pecados. Mis obras no es para que Dios me ame más. No es para eso. Es para que en consecuencia de esa vida cristiana que me ha dado, de esa salvación, yo obre como Él quiere que obre. Pero Él no me puede amar más por eso. Porque termina siendo nuestras obras trapo de inmundicia. Entonces, la idea es esta. Dios nos ama porque Él es amor. No por lo que yo pueda hacer de bueno. Porque dentro de todo eso bueno hay flaqueza en mi vida. Después ponía, número 2, cuando queremos sustituir la disciplina por nuestra fuerza. Cuando perdemos un poco de vista esta idea de disfrutar a Dios en la relación. De cambiar relación por actividad. Y este hermano nos dijo mucho acerca de esto, ¿no? La actividad en sí no está mal. Es un medio para alcanzar a otros, para edificar la iglesia. No está mal, es necesario. Pero la actividad no puede suplir o ser en contraparte de mi relación con Dios. No puede ser. Mi vida de devoción, de arrepentimiento, de confesión, no puede quedar a un lado y vivir solo de mi fuerza. Porque ahí estoy viviendo bajo la obra, no bajo la gracia. Porque el que me capacita para hacer la obra es Cristo.
el que necesita estar limpio para hacer la obra soy yo por medio de la confesión. Entonces, como Samuel le dice a Saúl, ¿y crees que al Señor le gustan los holocaustos y las ofrendas más que la obediencia a su palabra? Entiende que obedecer al Señor es mejor que ofrecer sacrificio. Y a esto voy con esta idea de podemos hacer miles de cosas. Podemos bendecir a mucha gente. Pero si hemos sustituido la disciplina por la fuerza, delante de Dios no es agradable. Por eso animo a lo que nos animaba en este fin de semana, a restablecer, a profundizar nuestra relación con Dios. Porque ese es el todo para el hombre. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Somos libres, hermano. Somos libres en vivir en la gracia. Somos libres que a pesar que caemos, que podemos ser flacos espiritualmente, de una fe débil, la gracia nos levanta y nos da una nueva oportunidad para seguir edificando el reino de Dios. Pero no se cambia el orden. No es la obra primero. Es mi relación de gracia e íntima con Dios. O sea, se nos está yendo el tiempo. Gálatas 5:7. Pablo, hay un reconocimiento de Pablo en este momento. Dice, vosotros corrías bien. O sea, Pablo está reconociendo que los Gálatas estaban viviendo bajo la influencia del evangelio verdadero en su principio. Pero cuando vamos al capítulo 3, no lo vamos a leer por amor al tiempo, pero por ejemplo en el versículo 1 dice, ¿quién los hechizó? ¿Quién los apartó de esta verdad? Versículo 2 dice, ustedes escucharon por fe y recibieron el Espíritu por haber oído por fe. No solo eso, en el versículo 3 dice, comenzaron por el Espíritu. Versículo 4 dice, ante todo esto ustedes han padecido persecución de los mismos judaizantes estos que están ahora haciéndole caso. Y no solo eso, sino que en la iglesia, le dice Pablo en el versículo 5, Dios ha hecho maravillas por medio de la fe. Entonces, ellos empezaron bien, pero se deslizaron. ¿Y cuántos ejemplos en la palabra de Dios tenemos de que personas que han empezado bien su carrera como seguidores de Dios, como seguidores de Cristo, después no terminaron muy bien? Por ejemplo, tenemos el caso de Salomón. Al principio de su reino empieza y dice, dame sabiduría para... Empieza encomendándose en las manos de Dios, pero después no termina bien. Saúl, ya lo hemos leído, Sansón y Primera de Timoteo que hemos leído, y Mineo y Alejandro. Dice que Pablo los tuvo que entregar a Satanás. Y Pablo ahí dice, ¿quién? No dice qué. Leámoslo de vuelta. Dice, vosotros corría bien. ¿Quién os estorbó? Como que me da la sensación, Pablo no está buscando justificaciones externas para aquellos que fueron estorbados. Ellos dicen, ¿quién fue que los estorbó? ¿Hubo alguien? ¿Ustedes escucharon a alguien que los estorbó? Y somos muy rápidos para buscar justificaciones cuando flaqueamos en la fe. Empezamos a decir, no, porque la iglesia, porque el hermano, porque esto, porque lo otro. Pero más allá de que los judaizantes venían haciendo algunas trampas, los principales personas que terminaron cayendo fueron ellos. Entonces, no busquemos las justificaciones externas ante nuestra flaqueza. Miremos el interior de nuestro corazón y miremos si realmente estamos viviendo una comunión real con Dios. Y esta palabra dice, ¿quién los estorbó? Yo cuando pensaba en esta palabra estorbó, dije,
Esto es como el fútbol, ¿no? Que estás ahí, ¿no? Y querés cabecear una pelota en un córner y te vienen y te pechan y te estorban un poco, ¿no? O cuando vas por el tránsito y querés, estás llegando medio tarde al trabajo y querés, hay uno que va tranquilo, de vacaciones, ¿no? Y te está estorbando a llegar a ese lugar. Pero no significa eso. El estorbo significa, es una expresión militar en esa época, era romper un camino. Se rompió un camino. Y ahí Pablo le está diciendo, a ustedes les rompieron el camino. Hay un estancamiento. Y cuando nosotros como creyentes vivimos una vida de estancamiento, tenemos que ver qué son esas cosas que nos estorban. ¿Qué son esas cosas que no nos dejan crecer? ¿Qué son esas cosas que no nos dejan vivir en la gracia de Dios? En la libertad. Porque Pablo al fin y al cabo, es lo que está enfatizando, es eso, en la libertad. Entonces, si no te sentís libre, si la vida como creyente te pesa, a veces podemos estar cansados, hermano. Por ejemplo, un jueves que tenemos que venir a la reunión de adolescentes y a veces nos agarra el estrés del trabajo, la familia. Está bien, eso es cansancio. Pero cuando no hay deleite, cuando no hay gozo, cuando todo es un pesar en la obra de Dios, hay algo que nos está estorbando y que el problema está en nuestro corazón. Entonces, prestemos atención. Porque yo no quiero traer esto como diciendo, bueno, ojo, porque acá hay ley y en la iglesia. No, sabemos que la iglesia predica la salvación por gracia, por medio de la fe, y eso sí. Pero tenemos que generar esta cuestión práctica de decir, ¿cuáles son esas cosas? Que no es la ley, no es la circuncisión, no son los ritos de los judíos, pero ¿cuáles son esas cosas que nos estorban para el crecimiento de nuestra vida espiritual? ¿Por qué estamos tan estancados a veces? Y Pablo les enfatiza, ustedes están estancados. Gálatas 5:13, ya terminó, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Y enfatiza nuevamente, fuisteis llamados a libertad. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Yo me preguntaba, ¿no? Esta idea de, a libertad fuiste llamados. ¿Cómo piensan que nos ve la gente a nosotros, los creyentes? ¿Como personas atadas? ¿Como personas frustradas? ¿Cansadas? ¿O realmente personas libres? Hay una cantidad de testimonios de hermanos, gente que le va y le pregunta a inconversos, che, ¿qué tenés, no? ¿Qué es lo diferente en tu vida? Pero a veces, ¿no? Tenemos una actividad como la que tuvimos este fin de semana, de cantidad de cosas, de andar para aquí, para allá, y vas el lunes a tu trabajo y vas con una cara larga. Vas a decir, ¿y cómo pasaste el fin? No, estuve en la iglesia. Y empezás así, ¿no? Como una queja. Entonces, más que libertad, parece una prisión eso. Hay algo que no estamos disfrutando. Yo me preguntaba, ¿en libertad fuiste llamado? Tenemos que entender que somos libres en Cristo Jesús. De la opresión, de la esclavitud, del pecado, de la amargura. Muchas veces nos puede pasar, pero cuando no disfrutamos esta libertad en Cristo, hay algo que está mal. Y Pablo le dice, ¿cómo van a usar su libertad? ¿La van a usar como una base para pecar? ¿O la van a usar como una base para bendecir a otros? Y esta es una decisión que tenemos que tomar siempre. La libertad cristiana no es para decir, bueno, como a mí me dijeron cuando empecé a venir a Manga, vos vas a la iglesia de los salvos, siempre salvos, me decían. Entonces vos ahora te vas a poner a hacer cualquier cosa, nadie te controla, hay libertad, ¿no? Me acuerdo que vino una persona a mi casa y aparte me dijo que había perdido la salvación, ¿no? De pique. Y bueno, en ese momento sí me sentí como un poco esclavo, ¿no? Porque digo, si digo todo esto y de verdad estoy en el horno. Ahora,
¿Cómo vemos esto, no? La gracia libera. Cristo nos libera. Y no es una libertad para vivir en el pecado. No es una licencia que tenemos. No es que, bueno, hago cualquier cosa de lunes a sábado y el domingo en la cena vengo a pedir perdón por todos mis pecados y sigo después igual, ¿no? Eso no es lo que plantea la Biblia con la libertad cristiana. La libertad cristiana se nota cuando hay una persona que sirve a los demás. Porque esa capacidad solamente la puede dar el Espíritu de Dios. Humanamente, hermano, yo soy egoísta. Yo quiero estar tranquilo en mi casa, quiero pensar siempre en mí, en mí, en mí, en mí. Pero la libertad cristiana piensa en los demás. Y mayor ejemplo que Jesucristo no hay. La persona más libre que hubo en esta tierra fue Jesucristo. Y Jesucristo dijo, yo no vine a este mundo a ser servido, sino a servir. Cuando está ahí en ese momento con sus discípulos en Juan 13, 15, Él está lavando los pies de sus discípulos y dice, si el Maestro y el Señor hace esto, vayan y háganlo ustedes. Y eso era una de las cosas que hacía un esclavo. Lo que nos enseña Jesucristo por medio de la cruz es que la verdadera libertad está cuando consideramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso es lo que más adelante lo dice en este pasaje. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente no uséis la libertad como ocasión de la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y tengo una frase, capaz que un poco polémica, de Martín Lutero, pero bien entendida, me parece que está bien. Si quieres saber cómo debes amar a tu prójimo, pregúntate cuánto te amas a ti. Si te metieras en problemas o en peligros, te alegrarías de tener el amor y la ayuda de todos los hombres. No necesitas ningún libro de instrucciones que te enseñe a amar a tu prójimo. Todo lo que tienes que hacer es mirar a tu propio corazón y te dirá cómo debes amar a tu prójimo como a ti mismo. Puede ser polémico porque plantea esa idea de amar, ver el corazón y eso. Pero la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Todas esas cosas malas que no querés que te pasen, mirala en tu prójimo y mirá cómo lo puedes ayudar. Pero la Biblia también dice, cuando Jesús está hablando, dice, ámense unos a otros como yo los he amado, dice Jesús. Y Él se pone como ejemplo. Entonces, la libertad cristiana real es servir al otro de la forma en que Cristo nos sirvió a nosotros. Eso es libertad cristiana. Libertad cristiana significa, no estoy sujeto a cosas exteriores, estoy sujeto a la gracia de Dios. El otro día hablando con una adolescente me dice, no, el bautismo, ¿no? Hablando del bautismo. Y está bueno tener ese anhelo de bautizarse. Pero a veces, capaz que podemos tener el bautismo como una cuestión de, bueno, ahora yo estoy completo en Cristo. No, ya estás completo en Cristo el día que creíste en Jesús como tu Salvador. El bautismo es un paso de obediencia hacia Dios. Pero ya estamos completos. Y solo para terminar, Romanos 8, 35 y 39 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay nada externo que podamos hacer para que Dios nos ame más. Dios nos ama. Y ese amor es completo. Entonces, si Dios nos ama,
y Dios nos ha servido por medio de Cristo en la cruz, vivamos la libertad cristiana, vivamos la gracia y vivamos la libertad cristiana para con nosotros. Nada más, hermanos.